de los estados financieros como tal. Dicha estructura nos la había mostrado y habíamos quedado, ¿sí?, que en el estado de resultados se presentan los activos y pasivos y patrimonios de una entidad a una fecha específica, al final del periodo sobre que se informa. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros rápidamente, ya habíamos visto las cuentas de los activos, estas ya se las habíamos mostrado con anterioridad. También platicamos de las cuentas del pasivo, las cuentas del patrimonio, que de acuerdo a la normativa PYMES hay que tener cuidado porque el patrimonio tiene varios ajustes. Y vamos a hablar ya cuando miremos más adelante el estado de patrimonios. Hablamos también el último día de clases de que los activos esperamos que sean realizados en un periodo ordinario de un año, o sea, lo que se conoce como el ciclo normal de operaciones. Esto lo encontramos en el pronunciamiento número 2 de PYMES. De igual, las obligaciones que sean obligaciones reales por la prestación de un servicio, que no sean obligaciones de fantasía que nos permitan a nosotros liquidar una deuda a cambio de un beneficio. Y obviamente que se espera que sean realizadas en un periodo no mayor a un año. La información obligatoria, hay que mostrar los deudores, los tipos de inventario, o sea, los 3 tipos de inventario que conocemos: materia prima, producto en proceso, producto terminado. ¿Sí? De igual forma, sí, también lo que son los inventarios en tránsito. Sí, muy bien. Otra de las divulgaciones, aquí no fue donde nos quedamos el último día de clases, el número de las acciones autorizadas o emitidas, el número de las acciones totalmente pagadas, el valor nominal de las acciones, una conciliación, ¿sí?, en el número de las acciones en circulación, tanto al principio y al final, para ver si no hay acciones en tesorería, los derechos, privilegios y restricciones. Esto se refiere a acciones preferentes, las acciones de la entidad, ¿sí? Y habíamos que son mantenidas por la misma empresa o por sus subsidiarias. Esto, como ustedes recordarán, tácitamente son las acciones en tesorería. Todo esto es contabilidad general, ¿sí? Las restricciones en cuanto a las contingencias. Estamos hablando ahora de otras consideraciones para el estado o los estados financieros. Y una de ellas son los efectos o correcciones de errores o cambios en las políticas contables. Ustedes ya vieron políticas contables, ¿sí? Entonces, hay políticas a los principios de contabilidad, políticas a la información financiera y políticas con respecto al registro de provisiones. Otro tipo de resultado que también nos puede cambiar de una forma es el resultado integral, la ganancia o pérdida en un estado financiero de moneda extranjera, algunas ganancias o pérdidas actuariales, esto es para seguros,
algunos cambios en los valores razonables de instrumentos de cobertura o instrumentos financieros. Estos son los famosos mercados de futuros que las empresas realizan. Se utilizan mucho en cuanto a lo que es la materia prima. La estructura del estado de resultados de acuerdo a la funcionabilidad, no a la naturaleza. Se recuerdan que la naturaleza lo agrupa por grupos. La funcionalidad por la función que realiza. Bueno, entonces tenemos ingresos por actividades ordinarias, ¿sí? Pymes no utiliza la palabra ventas, sino que son ingresos ordinarios o ingresos extraordinarios. Gastos por impuesto, el único importe que comprende el resultado después de impuestos, las ganancias o pérdidas después de impuestos reconocida en la medición del valor razonable menos el costo de ventas. Complicadísimo, muchas palabras feas, ¿sí? Ganancia o pérdida de acuerdo a la medición de los productos a valor razonable. Quiere decir que es al valor de liquidación. Esto sucede mucho en las empresas agrícolas. En las empresas comerciales y industriales, pues son datos fijos. Resultado final, las partidas especiales o extraordinarias que ustedes les llamaban, y la participación en otros resultados integrales de empresas asociadas o entidades controladas, contabilizadas por el método de participación. Complicado, porque cuando ustedes están acostumbrados a observar, observan su estado de resultados tradicional, normal, ¿sí? Su estado de resultados, ¿sí? Que no va a depender de ninguna partida extraordinaria. Sin embargo, Pymes es universal. Y al ser Pymes universal, él sí va a incluir un montón de partidas que no son comunes y por eso se llaman partidas extraordinarias, porque se muestran en los estados financieros en otras latitudes o en otros rubros. Es interesante saber y conocer que está hablando, que le está diciendo que usted debe de afectar el resultado de su institución cuando usted es una entidad controladora de otra o tiene una asociación a otra y utiliza el método de participación. Ahí se recuerdan ustedes que cuando se utiliza el método de participación, se tiene que establecer una posición minoritaria y un porcentaje, que es el que le va a determinar a usted si realmente tiene el control de ese método de participación. Cosas contables que al final de la tarde Pymes las contempla, pero como dice la abuelita, lo que suma, suma, lo que resta, resta. ¿Sí? Ahora, la diferencia es que Pymes tiene resultados a valor de realización, no a costo histórico. Y esas son las normas de contabilidad. Porque la contabilidad es financiera y lo que pretende Pymes es que el estado de resultados muestre la ganancia o pérdida para continuar como negocio en marcha. No tiene otra alternativa y por eso es que lo está haciendo. Bueno,
Tenemos que otras de las revelaciones que tenemos que mostrar en los estados financieros es un resultado del periodo atribuible a una participación de una empresa que no es controladora. En español, la subsidiaria de El Salvador operó con pérdida. Esa pérdida tiene que reflejarse en los estados financieros de la matriz de Guatemala. Eso es lo que le está diciendo. Los propietarios de la controladora deben de ser divulgados. Oiga, en los estudios de precios de transferencia que pide la SAT, ¿sí? Ahí aparece ya divulgada todo este tipo de información. Entonces sí, estamos en el orden de que vamos avanzando, pero también el señor Estado está haciendo los cuestionamientos necesarios para que esa información financiera que nos va a mostrar una utilidad o una pérdida, también el Estado la conozca en forma anticipada. Obviamente, si hay una participación no controlada, ¿sí? Y los propietarios de la no controlada. O sea, en español, a nivel mundial, ya no hay secreto empresarial cuando se decía que las sociedades eran anónimas y por consiguiente no tenían que divulgarse quiénes eran los socios. Ahora todas las sociedades anónimas son nominativas y existe el libro de accionistas y este tiene que ser publicado. O sea, se acabó la filosofía de la sociedad anónima. Sí. ¿Cuál es el enfoque de los 12 estados de resultados? El estado de resultados integral comprende hasta lo que son las partidas ordinarias del giro de la empresa. Y el estado de resultados integral va a comprender las partidas especiales o las otras partidas que no pertenecen al giro normal del negocio. Al final de la tarde, usted va a obtener un solo estado de resultados, solo que dividido en dos partes. ¿Cuál es el desglose de los gastos? Habíamos quedado la última vez por la naturaleza de los gastos y por la función de los gastos. Esto ya lo habíamos visto, que la naturaleza del gasto comprende la esencia de creación, mientras que la funcionabilidad del gasto va a mostrar el desempeño del gasto, para qué es utilizado. En el mundo de los negocios se utiliza la función, no la naturaleza. Muy bien. Tenemos entonces ahora y entramos a un estado financiero aún más delicado. Y aquí sí vamos a ir platicando de un tema muy específico. Tenemos, ya vimos el estado de resultados, ya vimos el estado de situación financiera o balance general. Y ahora miramos el estado, ¿sí?, de cambios en el patrimonio. ¿Sí? Estado de cambios en el patrimonio. Y esto lo que hace es que hace una presentación diferente a los otros estados financieros.
Cuando hablamos del estado de cambios en el patrimonio, estamos hablando de saldo inicial más aumentos menos disminuciones igual a saldo final. O sea, no estamos hablando como el balance general que clasifica las cuentas por activo corriente, activo no corriente, etcétera. O el estado de resultados de acuerdo a la funcionabilidad que parte de ventas, costos, gastos, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de que las cuentas son las mismas. Estamos hablando que van a demostrar en este estado financiero cuándo aumenta y cuándo disminuyen esas cuentas. Y aquí hay un poco de tema delicado, porque Pymes no acepta las reservas. Y vamos a platicar de eso. La estructura, ¿sí?, del estado de cambios en el patrimonio. Veamos, inicialmente, el resultado integral mostrado en forma separada, los importes, ¿sí?, totales atribuibles a los propietarios de la empresa controladora, digamos de la matriz, y las participaciones de las no controladas. Quiere decir que el estado de cambios en el patrimonio va a decir, hay tantas acciones, pero estas tantas acciones pertenecen a el método controlado y estas otras tantas acciones pertenecen a otras sociedades no controladas. Hasta esa separación llega. ¿Por qué? Porque el mundo de la globalización, el mundo de los negocios, ha crecido de tal manera que ahora las empresas ya no son nacionales, ya tienen sucursales en otros países. La reexpresión retroactiva según las políticas contables de estimaciones y errores. En otras palabras, los famosos ajustes a periodos anteriores. ¿Cuándo sí, cuándo no se van a dar esos ajustes o esos valores? ¿Sí? Ahí sí tenemos que estar bien claros nosotros que cuándo los vamos a realizar en cuanto a si procede o no procede realizar esos ajustes. Eso es muy importante, que nosotros podamos estabilizar esto. Siguiente, el punto 3 nos va a hablar, ¿sí?, respecto a que lo revelado por separado de los cambios. O sea, hay que separar el resultado del periodo, el resultado de cada periodo de acuerdo al estado de resultados integral y el resultado de los importes de las inversiones de los propietarios. Todo esto para tener una adecuada integración de qué compone el patrimonio. Todas estas palabras feas, porque son feas, las tenemos que conceptualizar para poder hacer la integración de el patrimonio de los accionistas. El estado de resultados y ganancias acumuladas, lo que se conoce como la combinación, ¿sí?, donde el estado de resultados se puede presentar juntamente con el estado de cambios, ¿sí?, en las ganancias acumuladas de una entidad para un periodo determinado. Y los otros cambios también se pueden presentar para formar pago de dividendos o correcciones
de los periodos anteriores y cambios en la política contable. ¿Qué le está diciendo? Que usted tiene que divulgar todos estos procesos técnicos que lleva a cabo en aumentos y disminuciones al patrimonio. Esto para realmente decir que este estado financiero de cambios en el patrimonio no está valuando acciones, no está sobrevalorando acciones, no está escondiendo pérdidas, sino que automáticamente parte del saldo anterior más o menos el saldo final de el patrimonio o de las ganancias acumuladas. Información en el estado de resultados y ganancias acumuladas. Pues básicamente acá es lo que le llamamos el superávit limpio. Les voy a dejar leer un segundo acá esta diapositiva para que la analicen y así podamos entrar a discutir esta partida. Un segundo, regreso con ustedes. Muy bien, observamos entonces ahí dos aspectos importantes en esta presentación que estamos mostrándoles, que les di a que la leyeran para que la entráramos a analizar. Ojo, partimos de las ganancias al comienzo del periodo. Le vamos a restar los dividendos que en caso se dieran, las reexpresiones, pero lo más importante son el numeral 4, las reexpresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a afectar políticas contables. ¿Cuál es la política contable? Un método de depreciación. Ese método de depreciación, ¿sí?, estaba sobre unidades producidas. Ahora se hace sobre números dígitos. O se hace sobre la vida útil del bien. Eso va a afectar. El agotamiento de áreas agrícolas. ¿Cuándo se debe capitalizar? ¿Cuándo no? Entonces tenemos varios aspectos que debemos de considerar según sea el caso y cuando se nos presente. Y el último, las ganancias acumuladas que vamos a tener al final del periodo. El siguiente estado financiero básico, el flujo de efectivo. Este ya sabemos que es el que clasifica por las actividades de ingresos ordinarios o actividades de operación, de inversión y financiamiento. ¿Qué son las actividades de operación? Todas aquellas actividades
que generan capital de trabajo, o sea que son del giro normal del negocio. Las actividades de operación, pues aquí tenemos algunos ejemplos. Ya los habíamos visto también. Este no es clase de contabilidad, pero se los mostramos. Actividades de inversión son aquellas que hacen la ampliación de la fábrica. No es para la venta, sino son la compra de los activos o la venta de los activos que permiten la ampliación o disminución de la fábrica. ¿Sí? Y ahí tenemos varios ejemplos. Financiamiento. Todos aquellos que se dan fuera del orden de las dos actividades anteriores. O sea que no son ni actividades de operación y no son ni actividades de inversión. Son actividades de financiamiento aquellas que dan ingreso o financian proyectos en forma específica no generados por el capital de trabajo de la empresa, sino se convierten en la participación de terceros en los activos de la empresa. Las formas de presentación, habíamos platicado que el método directo y el método indirecto, esto ya lo habíamos visto. Vamos a pasarnos rápidamente porque esto ya lo habíamos platicado. Las notas a los estados financieros. Quinto estado financiero básico. ¿Por qué es básico? Porque tiene aceptación universal. Sí. Y nos está hablando que son las descripciones narrativas o la desegregación de partidas presentadas en los estados financieros. ¿Qué significa desegregación? O sea, expandir, integrar, mostrar cómo está integrado determinado saldo. Para esto, sí, se presentan sobre la base de la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables. O sea, no hay estado financiero si no hay políticas contables. Porque la política de ventas, al crédito o al contado, si no está definida, no podemos registrar las ventas. ¿Sí? El proporcionar información que no se presenta en los estados financieros. Por ejemplo, una integración de un activo. ¿Sí? Una declaración, ¿sí?, sobre que los estados financieros se han elaborado cumpliendo normas de información financiera para pymes. No son NIF full, son NIF pymes. Un resumen de esas políticas contables significativas aplicadas. Información complementaria para las partidas que presentan los estados financieros. Información complementaria, o sea, adicional, algo que no tenemos, ¿ok? Y tenemos acá entonces que vamos a observar cuáles son esas políticas generales, ¿sí? Depósitos a la vista o a plazo fijo, obligaciones negociables, cuentas por cobrar, pagarés
préstamos por cobrar y por pagar, bonos o instrumentos de deuda, inversiones en acciones preferentes no convertibles, acciones preferentes ordinarias sin opciones de venta, ¿sí? Agotamientos cuando son empresas agrícolas, ¿sí? Y tenemos también el tema cuando se presentan las prestaciones laborales. Observen, alumnos, que cuando ustedes están viendo las presentaciones de los estados financieros, van a observar, ¿sí?, que dichas presentaciones van a presentar todas aquellas notas que no están mostradas en los estados financieros y que por una u otra razón deben de divulgarse. Es delicado hablar de las reservas, de la reserva legal, de los impuestos anticipados y finales. Todas esas publicaciones. Y acá hace falta la última novedad, la normativa de los leasing, que también ya está normado de acuerdo a las políticas. Estas ya son más que todo políticas sobre instrumentos de inversión. Y aquí observan el número 7, que como les decía, ya nos está hablando de los arrendamientos, ¿sí? Y también habla de los derechos y obligaciones de los empleados. Esto se refiere cuando es área sindicalista. Muy bien. Hay que informar si existen juicios. Si existen juicios que vayan a danificar a la empresa. Estos deben de ser publicados o informados, ¿sí? Estos no pueden quedarse así sin estar indicándose su probabilidad, ¿sí? Y sobre todo el impacto que puedan tener sobre los estados financieros. Las incertidumbres. Bueno, la mayor incertidumbre que tenemos son las provisiones para indemnizaciones. Estas pymes no la aceptan, excepto que sea una indemnización universal, pero ya no es una incertidumbre, sino que se convierte en un pasivo a corto plazo, porque en cualquier momento se puede ajustar o mostrar. Muy bien. Tenemos entonces, ante esta situación, vamos a observar que nosotros tenemos un aspecto importante que Pymes nos va a decir cuándo sí y cuándo no tenemos que hacer las cosas. Y acá vamos a observar algo muy interesante en cuanto a que las políticas contables o las estimaciones. Bueno, aquí vamos a irnos despacio porque aquí es donde comienzan los problemas. Sí, bueno, una política contable son principios o bases de conveniencia, reglas o procedimientos significativos adoptados por la entidad para preparar sus estados financieros. Pues esto no hay ninguna situación particular. Esto estamos claros, sabemos qué es, pues no es problema identificar esto. Ahora, para aplicar la política hay que tener dos criterios. Si se trata específicamente de un asunto y no son materiales, no deberá aplicarle la NIF. Pero si no se trata específicamente
de un asunto deberá divulgar, y aquí ya le muestra varios aspectos. La relevancia que sirve para la toma de decisiones y la fiabilidad en cuanto al sentido de que los estados financieros, ojo, presentan 5 condiciones. La primera, que estén fielmente presentando la situación financiera de la empresa y el rendimiento. La segunda, que reflejen la esencia económica. Vea la magnitud del problema. Tercero, que sean neutrales, o sea, que no vayan inclinados para ninguna corriente. Cuarto, que sean prudentes. ¿Se acuerdan cuando vimos el principio de la prudencia? No debemos de anticipar desastres. Que estén completos en todos los extremos significativos. O sea, que los elementos que divulguen esta política o este procedimiento nos dé todos los extremos para que podamos cuantificarlas. Bueno, la uniformidad en las políticas contables. Bueno, la uniformidad va a consistir básicamente en que si el año pasado hicimos depreciaciones por la línea recta, este año también tenemos que hacer depreciaciones por la línea recta, porque de lo contrario estaríamos interrumpiendo en un cambio contable. Ese es un ejemplo, ¿sí? Entonces, en cuanto a la aplicación adicional, aplicamos las depreciaciones, las provisiones, los créditos, etcétera. Cambios en las políticas contables. Bueno, ¿cuáles son esos cambios en las políticas contables? Si el cambio es requerido por las NIF, hay que hacerlo. Segundo, si de lugar a que los estados financieros den información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones. ¿Qué significa esto? Bueno, que dé lugar a que el estado financiero den información correcta y más oportuna o relevante que su efecto en las mismas transacciones. O sea, que las transacciones sean materialmente significativas como para que nosotros podamos documentarlas y poder informarlas en nuestra presentación de nuestros estados financieros. Lo que sí es cierto, el ejemplo que sí es cierto es que si el estado financiero dice que deben divulgarse todas las situaciones, podríamos poner el ejemplo, ¿se recuerdan? Del anillo. El anillo, ¿sí? Unos dirán, es una cuenta por cobrar. No, es gasto. Si yo lo pongo como cuenta por cobrar, estoy faltando a la fiabilidad de ese estado financiero. Es gasto y por lo tanto tengo que operarlo como gasto. Entonces, hay que mostrar que los estados financieros den toda la información necesaria para que ésta sea fiable, que sea verdadera y que ayude para las tomas de decisiones. No constituyen cambios en las políticas contables cuando la aplicación de una transacción que difiere sustancialmente de lo ocurrido con anterioridad, o cuando no son significativos los cambios, o cuando un cambio en el modelo del costo, cuando ya no está
disponible en una medida fiable del valor razonable, o viceversa, cuando la norma NIF permita otra forma de valuación. Esto es bien fácil. Si usted está bajo el promedio ponderado de evaluación de inventarios, no se puede cambiar a Webs. Porque si usted se cambia a Webs, es último en entrar, primero en salir. Y si se va al PEPS, primero en entrar, primero en salir. Pero ¿qué pasa cuando le queda existencia? Por alguna razón, el sistema decía que habían 5 en existencia. Pero cuando van a ver a la bodega hay 6. ¿Y qué pasó? Bueno, lo único que yo le aseguro es que estos cambios, sí, de una u otra forma, debieron de afectar a los estados financieros. Pero si no son materiales, pues sencillamente habrá que ajustarlos. Un cambio en el modelo de costo y que ya no está disponible, ¿sí? Entonces, tenemos que estar bien claros. Acá la ley del impuesto sobre la renta no deja de tener mucha razón en cuanto a la viabilidad de sus cambios. Porque usted solo se puede cambiar de régimen en diciembre para que surta efecto en enero, que es el nuevo periodo fiscal. Usted antes estaba sobre ingresos ordinarios, ahora quiere estar sobre actividades lucrativas. Entonces, usted ahí está haciendo un cambio significativo. Va a pagar impuestos sobre utilidades. Antes pagaba impuestos sobre ingresos. La pregunta se me ocurre de esta manera. Usted está en el régimen, ¿sí?, de el 5% sobre ingresos. Pero observa que usted está pagando el 5% sobre la venta, pero no está aprovechando la deducción de los costos y gastos directos a esa venta. Eso de alguna forma debe de ser obligatoriamente cambiado. Primero, porque los costos sobre actividades o sobre utilidades lucrativas no van a ser deducibles si usted lo toma sobre los ingresos, que son dos regímenes que permite la ley del impuesto sobre la renta, pero que de una u otra manera estos cambios de costos o de gastos le pueden afectar dependiendo el régimen. Bueno, vamos a ver. Vamos a observar en el tema de lo que se refiere básicamente a qué pasa con los activos intangibles, ¿sí?,
con los activos intangibles o sin las reservas y las depreciaciones. Bueno, inicialmente vamos a platicarnos del estado del patrimonio o del estado de cambios en el patrimonio. La NIC 7 habla del estado de cambios en el patrimonio. Ese estado de cambios en el patrimonio, ¿sí?, nos habla de las reservas. De la reserva legal, ejemplo. Pero las pymes no aceptan las reservas. ¿Por qué no aceptan la reserva? Vámonos despacio. Inicialmente vamos a quitar la pantalla para que tengamos una interlocución entre alumnos y profesor, por si alguien va a levantar su mano. Pensemos en la reserva legal. ¿Por qué pymes no la acepta? ¿Qué es la reserva legal? A ver, ¿alguien de los alumnos me puede platicar y me puede decir cuál es la reserva legal o cuál es el sentido de la reserva legal? ¿Sí? ¿Algún alumno que pueda platicarme sobre el tema? ¿O qué es la reserva legal? Para ir interlocutando con ustedes y ir cambiando conceptos. ¿Qué es la reserva legal, mis estimados jóvenes estudiantes? Necesito que me apoyen, necesito que demos participación a la clase para poder tener una interlocución entre alumnos y profesor. Pero lo importante es saber por qué pymes no acepta la reserva legal. ¿Qué piensan ustedes? Por favor. Licenciado, buenas tardes. Hola, señorita. Muy gracias por participar y muy buenas tardes tenga usted. Bueno, pues la reserva legal forma parte de los fondos de una empresa, que estos sirven para afrontar pagos que nos puedan sugerir de forma inmediata. No, hija, no, eso no es correcto. Eso no es el concepto de reserva legal. ¿Alguien más quiere opinar, por favor? Buenas noches, Lick. Buenas tardes. Hola, hola, hija. Buenas noches. Buenas noches. Lick, bueno, no sé si yo estoy mal, pero la reserva es el fondo que crea una empresa por si esta en algún momento llega a quedar en quiebra o estar en una situación de poca liquidez. Es correcto. Ese sí es el concepto de la reserva legal. A ver, un compañero tuyo quería participar también. Escuchémoslo. Él tiene derecho a expresar su opinión. Adelante, compañero, por favor. Buenas noches, Lick. Sí, como le dije a la compañera, es una garantía para una liquidez. Para una garantía, para una liquidez. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos acá un punto específico, que es una provisión para cubrir una posible quiebra. Dejémoslo ahí, que es una provisión para cubrir una posible quiebra. La pregunta siguiente es, ¿cuál es la base de cálculo? ¿O cómo se calcula, pues? Si no me recuerdo, es el 10% del último
Del beneficio del último ejercicio, licenciado. No se recuerda, dice que del 10%, él dice que es el 10% del último ejercicio, pero ¿de qué? ¿De la utilidad, del activo, de la venta o de qué? ¿De la utilidad? De la utilidad, el 10%, dice la señorita. Es el 5%, licenciado. Es el Licenciado, es el 5%. 5%. Es el 5%. ¿Dónde dice Es eso? el 5, licenciado. ¿Dónde dice eso? En el Depende de la política de la empresa. el Código de Comercio. En el Código de Comercio. Ya. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Depende de la política de la empresa, Alex. Depende de la política de la empresa. Bueno, partamos de algo. La ley es ley. El artículo 36, Lick. El artículo 36, ¿de qué? Del Código de Comercio. Así es. Ok, ¿y qué dice el artículo 36? Del Código de Comercio, licenciado. Ok, el artículo 36 del Código de Comercio, ¿qué dice? De las utilidades netas de cada ejercicio de ¿Qué? toda sociedad, deberá separarse anualmente el 5% como mínimo. ¿Deberá o podrá? Deberá. Lee tácitamente qué dice el artículo, por favor. Vuelvo a ¿Lo tienes a la repetir. mano? ¿Lo vuelvo a repetir, Lick? Por favor. Ok. Artículo 36, reserva legal. De las utilidades netas de cada ejercicio de toda sociedad, deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar la reserva legal. Ok. Bueno, dice que debe separarse el 5% como mínimo, ¿sí? De las utilidades. Ya. O sea que no es el 5%. El mínimo es el 5%. Pero el compañero que dijo 10 está en lo correcto. Porque ahí dice, deberá como mínimo el 5%. Pero si la empresa quiere provisionar el 10%, lo puede hacer. Ahora, dos preguntas. ¿Qué pasa si no se hace? ¿De cuánto es la multa que pone la SAT? ¿Hay multa? ¿No hay multa? ¿Se debe de hacer? ¿No se debe de hacer? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo se debe de hacer? ¿Antes o después del impuesto sobre la renta? Se calcula después del impuesto sobre la renta, la cual va a afectar la utilidad del ejercicio. Muy bien, la señorita dice que se calcula después del impuesto sobre la renta, la cual va a afectar la utilidad del ejercicio. ¿Y por qué no se hace antes? Dale. ¿Por qué no se hace antes? Porque la señorita dice que se hace después. Y yo digo que se hace antes o después, o no sé. O a lo mejor ni la hago. No sé qué pasa si no la hago. Ustedes van a auditar una empresa y no encuentran la reserva legal. ¿Qué hacen? Viene y la ajustan. Y hacen ese ajuste. Y viene el contador y le dice, mira, estoy de acuerdo con ese ajuste. Porque para comenzar usted me ajustó el 5. Y aquí no es el 5, aquí se va a poner el 20. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dice el público?
¿Se puede o no se puede? Sí se puede porque es mayor del 5. Es mayor del 5, o sea, sí se puede. Va, de acuerdo, nítido. ¿Y qué pasa si no se hace? ¿De cuánto es la multa de la SAT? ¿O caes en omisos o qué? Entonces mejor no la hago. Mejor me distribuyo todas mis utilidades, ¿no creen? ¿O si la hacemos? Vamos, alumnos, ustedes están en el 8º semestre, ya llevaron derecho tributario, mercantil. Y entonces, ¿se puede o no se puede? Yo solo me estoy limitando a los aspectos que dice la norma. O me tengo que regir a la norma o no me rijo a la norma. El tema es por qué Pymes no acepta la reserva legal. Vean, les estoy haciendo las preguntas y no me las han podido responder. ¿Qué pasa, mis estimados jóvenes? ¿De cuánto es la multa de la SAT? Yo por no presentar una declaración de IVA me cobran 150. ¿Cuánto tengo que pagar? Si es que tengo que pagar, pues. Bueno, ese es un problema. Y el otro problema es antes o después del impuesto sobre la renta. Ya la señorita dijo que era después del impuesto sobre la renta. ¿Dónde dice eso? ¿Me quedé solo en la clase? No, licenciado, la verdad estoy buscando la información porque sí me quedé así yo también, como usted. Damas, ¿qué piensan? ¿Le digo que sí o le digo que no? Depende el perfume de fetiche, ¿verdad? No, pero este pobre campesinito empresarial, este emprendedor, no sabe de regalos. Él quiere emprender su negocio y no sabe cómo registrar la reserva legal. ¿Qué le aconsejan ustedes? ¿Se calcula antes, licenciado? Se calcula antes del impuesto. Ya. Se Si calcula después. sí, calcula después. Se empató la serie. En mi opinión se calcula Una dice después que Calcula después, porque las licenciado. utilidades se tienen que ser calcula netas. después. Las utilidades netas. Se calcula antes. Se empató la serie 2-2. Licenciado, Entonces,
Se calcula después del impuesto sobre la renta, ya que debemos pagar el impuesto sobre la utilidad neta. Y después de eso ya le restamos el impuesto y le calculamos la provisión. La reserva. ¿Qué dice el público? Vea lo que nos acaban de decir, nos definieron el procedimiento. Y dice el amigo que nosotros lo debemos de hacer después, porque en base a eso nosotros pagamos el impuesto neto del impuesto sobre la renta. Eso no es así, jóvenes. Eso no es así. Nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos que calcular la reserva legal recomendablemente, financieramente, después del impuesto sobre la renta. Porque esta es una separación de cierto porcentaje económico para cubrir eventualidades. No que nos gastemos ese dinero. Por lo tanto, si nosotros lo hacemos antes de calcular el impuesto, vamos a pensar que tenemos una utilidad de 100,000 quetzales. Ejemplo. Si lo hacemos antes, nosotros tendríamos que calcular, ¿sí? ¿Cuánto? El 5% sobre 100,000 son 5,000 quetzales. Ejemplo. Pero si nosotros lo hacemos después, vamos a pagar sobre esos 100,000 quetzales el 25% de impuestos, porque está la tasa del 25%. Quiere decir que nosotros vamos a pagar 25,000 quetzales. De esos 25,000 quetzales le restamos a los 100,000, nos van a quedar 75,000. Y sobre esos 75,000 vamos a calcular el 5%. Quiere decir que nosotros pagaríamos sobre los 75,000, pagaríamos 3,750 de reserva legal, mientras que si lo hacemos antes, lo haríamos sobre 5,000. Póngale que es la danza de los millones. ¿Qué sucede? Que si lo hacemos antes, retenemos 5,000 de las utilidades. Y si lo hacemos después, son 3,750. ¿Qué es más mejor? ¿La opción A o la opción B? ¿Qué dice el público? ¿Cuál recomendarían ustedes? ¿Antes o después? Ese es el análisis de los estados financieros. Ese es el proceso que nosotros tenemos que realizar para orientar a nuestros contribuyentes, a nuestros empleadores.
¿Usted lo haría antes o después? Antes, licenciado. Antes. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Tienen que aprender a tomar decisiones. La señorita dice, yo hago el cálculo antes del impuesto sobre la renta. Yo le retengo a los socios 5,000 quetzales. Mientras que si lo hiciera después, le retendría 3,750. Mejor después, licenciado. Ya se arrepintió. De ahora dice que mejor después. Bueno, ya se arrepintió. Dicen que de los arrepentimientos será el reino de los cielos. Amén. Bueno, se arrepintió. Ya es menos. Entonces, ¿qué dice el Pero público? si lo hago antes, también estoy pagando menos impuestos sobre la renta. Es lo que le conviene a la empresa, ¿verdad, licenciado? No. No tiene que ver nada que ver el impuesto sobre la renta. Usted, oiga, vea qué interesante para que vean, pues, observen. Tenemos 100,000 de utilidad. A ver, vamos a hacer algo así, algo interesante. Permítame, pues, para ver, para que definamos bien por qué Pymes no acepta la reserva. Pymes no acepta ninguna reserva. ¿Sí? Pero menos la reserva legal, que es la principal, ¿va? Porque dice que es reserva legal. ¿Va? Pero ahí ese es otro tema, pero les voy a poner algo así, bien uspimpín. Va, mire pues. Permítame un segundo solo. Bueno, acá y aquí. Bueno, entonces vamos a hacer algo aquí. ¿Están viendo esa pantalla en blanco? Va, ahora están viendo chilera. Bueno, tenemos la utilidad o la utilidad. Tenemos la utilidad y la utilidad son 100,000 pesos. Bueno, ¿sí? El impuesto es el 0.25. Ok. Y esta va a ser utilidad por distribuir. Quiere decir que a los socios efectivamente les tocan 75,000 quetzales. Pero de eso le aplico la reserva. La reserva que es el 5%. Son 3,700. O sea que la utilidad por distribuir va a ser los 75,000 menos la reserva. Ahí está el escenario. ¿Qué pasa si lo hago antes del impuesto? Este es después. Ahora lo voy a hacer antes. Al hacerlo antes, yo tengo los mismos 100,000. El impuesto va a ser los mismos 25,000. Pero la base de cálculo va a ser 100,000. Por lo tanto, acá
yo voy a tener 5,000 de reserva. La utilidad por distribuir va a ser los 100,000 menos los 25,000 de impuesto menos los 5,000 de la reserva. Observe. ¿Qué opción es más mejor? ¿Después o antes? Ahí lo tiene. Ahí se lo dibujé en la pizarra. Después, Lick. ¿Qué opción me demuestran? Después, Lick. Después. Lick. Claro, porque si yo lo hago después, yo le voy a distribuir a los socios 71,250, mientras que si yo lo hago antes, le voy a dar a los socios solo 70,000 quetzales. Por lo tanto, es más mejor hacerla después. Bueno, ¿estamos claros, clase? ¿Nos quedó bien ahí? Bueno, ahora el tema no es antes o después. ¿Qué pasa si no se hace? ¿De cuánto es la multa? ¿Hay multa? ¿No hay multa? Del 100%, Lick. Una multa del 100%. ¿Y a quién se la pagas? Lick, según yo, no hay multa. Ah, No, y más- otro. y- Se empató la serie. Sí, Uno que sea multa y y más otro porque que no hay ya, multa. perdón, Lick, y más porque también ya pagamos impuestos sobre la utilidad neta como tal. Ya. Ajá. Se empató la serie. Uno que sí y uno que no. Bien. ¿Hay o no hay? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, continuemos. ¿Por qué creen ustedes que Pymes no acepta la reserva legal entonces? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué Pymes no acepta? Con los socios, licenciado. Por los socios. ¿Qué tienen que ver los socios? ¿Se recuerdan, en aras del tiempo, porque ya se me va a acabar el tiempo, se recuerdan que hay un principio en Pymes que dice la sustancia antes que la forma legal? Esta es una forma legal. Esta es una disposición de una ley, de un país. Pero este no es universal. La reserva legal no es universal. Recuérdense que es una separación sobre las utilidades del periodo para efectos de cubrir quiebras futuras. Esa es una fantasía. Quebró, quebró. Punto. Pymes no acepta la reserva legal por 3 razones fundamentales. Primero, porque es una forma legal de un país, no es universal. Segundo, ¿sí? No está definido el porcentaje específico.
Como puede ser 5, puede ser 20, puede ser 50. Y tercero, que de acuerdo a las normativas del país, aquí hay una persona o una entidad, ¿sí?, que va a estipular si conviene retenerle ese valor a los socios o no. Multa no hay. Y el cálculo no está definido si puede hacer antes o después del impuesto sobre la renta. Financiera es prudentemente hacerla después del impuesto sobre la renta, porque así le retiene menos valor a los socios. Esas es las reservas. ¿Qué pasa con las otras reservas? ¿Cuáles son las reservas? La otra reserva es la reserva que se le llama para indemnizaciones. Esa es otra forma legal. Y pymes no acepta las reservas ni las acreedurías laborales porque pymes se va por el método de lo devengado y acepta las acreedurías laborales al momento en que éstas se realizan, no en el momento de provisionarlas. En El Salvador no existe bono 14. En Estados Unidos tampoco. En Inglaterra no hay. Solo en Guatemala hay bono 14. El aguinaldo no es. En El Salvador no es como en Guatemala. No es el 100%. Es un porcentaje. Entonces, pymes no puede o no fueron creadas para Guatemala. Las pymes fueron creadas a nivel universal. Por eso es que pymes no acepta las acreedurías laborales. No acepta las reservas. Ahora, ¿qué pasa con la indemnización cuando es universal? Ya deja de ser una acreeduría contingente, sino que pasa a ser una acreeduría real. Una acreeduría en donde automáticamente se tiene definida una obligación. Y se recuerdan, miramos las obligaciones pymes, que son deudas reales. La indemnización no es una deuda, es que es un derecho del trabajador. Pero veremos, supóngase que el trabajador se retira voluntariamente o el trabajador es despedido justificadamente. No tiene derecho a prestaciones. Pero esos son juicios. Bueno, está bien, son juicios. Son juicios que de una u otra forma van a afectar la incertidumbre de la empresa. Como pueda que sean ciertas, pueda que no sean ciertas, un juez laboral va a determinar si se pagan esas acreedurías o no. Por esa razón, pymes no acepta las acreedurías laborales. Pymes no acepta las reservas. Bueno, ¿qué otras cosas no acepta pymes? Los gastos de organización, los derechos de llave, las plusvalías, son facturas, son partidas contables de fantasía. No son reales, son suposiciones de posibles estimaciones de valores agregados.
Recuérdense que la filosofía pymes, la primera de ellas es irse por el valor razonable de realización. Entonces, todos aquellos gastos de organización, es que para que la empresa durante 10 años los difiera. No, señor, usted montó la empresa, usted se lo gastó, eso va a resultados. Las amortizaciones también. Los gastos de instalación también. No hay activos intangibles. A ver, ¿cuáles son los activos intangibles? Denme 3 ejemplos de activos intangibles, jóvenes. Estamos por terminar la clase, pero apoyémonos, aprendamos. 3 ejemplos de activos intangibles. Programas de computación. Gastos de computación. Marcas y patentes. Gastos de constitución. Gastos y patentes, correcto. ¿Qué más? Gastos de organización. Gastos de organización. De acuerdo, felicitaciones. De los 3 ejemplos que me dijeron, todos me dijeron gastos de constitución, gastos de instalación, gastos de organización. Oiga, al final del tiempo, como dice la abuelita, papito, esto es gasto. ¿Y el gasto suma o resta? Resta. Esto es lo que hace pymes. Por eso pymes no tiene activos ni pasivos intangibles. Intereses de vengados no percibidos. La carabina de Ambrosio, Eso y la abuelita de Batman, igual. Eso no existe. O te los ganaste o no te los ganaste. Es que me los voy a ganar. Ver para creer, tata. ¿Qué más no acepta pymes? Las depreciaciones. ¿Quién dijo que las depreciaciones es de acuerdo al porcentaje de la ley del impuesto sobre la renta? ¿Quién dijo eso? El que me diga quién dijo eso, le doy 2 puntos de su examen parcial del 16 de agosto. Va. Miren cómo soy de buena gente. 2 puntos netos de su examen. ¿Quién dijo que las depreciaciones eran por línea recta? Le doy 2 puntos. Eso está en el impuesto sobre la el impuesto sobre la renta, el decreto 10/2012. Que 10/2012. Es una forma de presión. O sea que ¿quién lo dijo? La pregunta era quién lo dijo, no dónde está. ¿Quién lo dijo? El gobierno. El Congreso de la República, que fue el que autorizó la ley del impuesto sobre la renta. ¿Y quién es el Congreso? Los diputados. Los ladrones. No. No les digas. Son los gobernantes legislativos de un país. Estamos conscientes. Son los gobernantes legislativos de un país. Pero ellos dispusieron que eso era la normativa de las depreciaciones. ¿Y qué saben ellos de contabilidad? Por eso es que pymes, y vuelve otra vez al principio, sustancia antes que forma legal. La sustancia es el desgaste propio del bien, la vida útil del bien. Por eso es que pymes, las depreciaciones las pone de acuerdo a la vida útil. Bueno, resumen para terminar la clase de hoy, que estuvo muy dinámica, muy interesante. Pymes no hacen ningún tipo de reservas, pero lo dice la ley. La ley y la carabina de Ambrosio es igual. Pero no van a decir que el profesor Morales está violando la ley, no.
Estamos hablando de que la contabilidad es financiera. No estoy determinando renta imponible. No van a decir, es que el señor Morales dice que las leyes de la República de Guatemala no son normativas. Nunca he dicho eso. Estoy hablando de la contabilidad financiera. Advertidos están. Pymes no acepta ninguna clase de reserva, ninguna clase de acreeduría laboral. No existen. No acepta ningún tipo de activos intangibles o pasivos intangibles. No acepta, oiga, vea, para terminar, con esto termino. Las cuentas incobrables, una provisión de cuentas incobrables. Solo en América Latina existe esa tontería. ¿Y quién la norma? La ley del impuesto sobre la renta. Y entonces, ¿qué es más? ¿La ley del impuesto sobre la renta o la norma internacional de contabilidad? No los fastidio más. Hemos terminado nuestra clase del día de hoy. A partir del día viernes, números, 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 números y números. Hasta la saciedad vamos a ver toda la cantidad de números. Un abrazo a la distancia, que estén muy bien. Nos saludamos Dios mediante el próximo viernes. Hay clases en el horario normal que tenemos acostumbrado de las 17:30 horas. Un cordial saludo para todos y para todas. Muy buenas noches y con permiso. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Buenas noches a todos. Que la pasen bien. Feliz noche, Lick. Buenas noches, señorita. Gusto saludarla. Feliz noche.